Hoy tenemos el placer de volver a conversar con un grandísimo experto en finanzas y mercados. Nos acompaña Paco Pérez, asesor financiero con más de 15 años de experiencia en diferentes mercados bursátiles y más de una década formando a inversores. Además, acaba de publicar su libro, El inversor de gráficos, su libro que comentamos aquí, además lo comentamos con él en su presentación. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, aquí en España buenas tardes ya a esta hora y nada, mirando el mercado a ver cómo se ha levantado un lunes el mercado en Estados Unidos, que parece que se ha levantado en verde, pero últimamente, los últimos minutos parece que está reaccionando a la baja. Así es, Paco, muy buenos días, bienvenido. Bueno, pues es lunes, perdón, iniciamos con flojera después de haber estado descansando aparentemente el fin de semana, pero por ahí nos vamos de paseo, de parranda y es por lo que llegamos cansados. Pero es muy común llegar a un trabajo el día lunes cansado o flojerado. Estamos iniciando mes, así es que olvidemos por un momento de lo que pasó en el mes de mayo, sino de lo que va a comenzar. Pero para eso, pues de todas maneras vamos a estar aquí hablando en esta entrevista porque es bien importante lo que sucedió. Oye, Paco, te pregunto, antes de meternos en lo que pueda traer junio, como decía Alejandro, ¿cómo calificamos el desempeño de Wall Street en este primer trimestre, ¿no? Que ha sido muy volátil? Se recuperaron esas pérdidas que generó el famoso Día de la Liberación, pero ¿qué balance haces de este primer trimestre? Bueno, pues el primer trimestre, después de toda la batalla que ha habido con los aranceles, el primer trimestre, mirando los fundamentos del mercado, mirando el fondo de armario del mercado americano, ha sido un poco sorprendente en lo positivo, porque después de haber ya prácticamente presentado resultados todas las compañías, prácticamente más del 75% de las compañías han batido estimaciones, que batir estimaciones con unos aranceles así, digamos, de activos, sobre todo en el terreno geopolítico han estado muy activos, pero la verdad es que las compañías y sobre todo muchos sectores importantes de los que tiran del carro, por ejemplo, bueno, sector salud, sector sobre todo tecnológico, sector financiero bancario, es decir, han presentado unos resultados por encima de las estimaciones y eso hace que sigamos pensando que el fondo de armario, es decir, esa base sólida de la tendencia alcista del mercado siga todavía bastante viva. Efectivamente, Paco, incluso pues mayo sabemos que fue con gran rendimiento, fue literalmente un mes clave a lo que ha sido el movimiento en la bolsa de valores. Pero te lo pregunto porque lo que ha ocasionado bastante ruido en la bolsa de valores o en Wall Street propiamente es que mayo ha sido uno de los mejores meses desde el año 2023. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, si hablamos técnicamente, y vamos a hablar ya en este caso del gráfico del S&P 500, fijaros cómo tenemos aquí toda la caída del S&P 500 en el mes de abril, prácticamente, bueno, cerca del 20%, inclusive un poquito más, y hemos tenido una recuperación, lo que llamamos técnicamente nube, que prácticamente lo tenemos ya por encima del nivel de los 2/3, ¿no? Ese nivel de los 2/3, los analistas solemos decir que es el preámbulo de buscar en las siguientes semanas, no sé qué noticia vendrá, no sé qué saldrá, para buscar el 100% de todo el movimiento previo, ¿no? Pero claro, lo que ha pasado en abril no es algo que tengamos que olvidarlo, porque que el mercado caiga un 20% y que la volatilidad como el VIX suba y marque máximos de algunos años o de algunos meses de corto plazo es algo que quiere decir que el mercado estructuralmente se está moviendo, ¿de acuerdo? Si comprimimos a gráfico semanal, vamos a ver una secuencia de más alto precio, ¿de acuerdo? ¿Veis cómo la tendencia de largo plazo, he puesto una media simple de largo plazo, una de 200 periodos, sigue activa, ¿no? Pero claro, cuando el mercado, y en este caso el mercado de acciones, quiere hacer una corrección compleja, ¿de acuerdo? Una corrección compleja no suele tener un movimiento técnico solamente, es decir, tenemos ahora mismo un primer movimiento, que es el de abril, tenemos una recuperación que es la de mayo, saltándose esa estadística de vende en mayo y sal corriendo, pues este mayo hemos tenido un mayo muy verde, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero claro, cualquier movimiento correctivo y estructural del mercado para de nuevo batir máximos, porque yo he dicho al principio de la entrevista que el fondo de armario, la base, la estructura, sigue siendo muy alcista, ¿de acuerdo? Porque así la gasolina del mercado, que son los resultados, así nos lo transmite.
Entonces, soy de los que pienso que evidentemente no tengo la bola de cristal, no sé si junio va a ser muy positivo o muy negativo, pero sí pienso que el mercado debería hacer, para batir máximos con solidez, una estructura que puede tener dos pilares tranquilamente posicionados en el primer semestre del año. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que creo que la volatilidad va a volver al mercado. Evidentemente ahora nos están vendiendo que hay una especie de, bueno, de ruptura de stop en los aranceles entre China y Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, pienso que al final algunas noticias siempre nos tienen que vender para que el mercado caiga, ¿de acuerdo? Y más los que somos muy técnicos. Y mi opinión personal es que el mercado, la volatilidad en los índices americanos va a volver. Va a volver, puede hacer esta estructura, puede hacer otra más corta, es decir, pero lo que tengo claro es que este primer movimiento de abril significa algo importante dentro de una corrección un poquito más compleja que, como siempre, veremos su prolongación julio, agosto, que son meses muy volátiles, incluido septiembre, que suele ser el más rojo de cada año en bolsa. Bueno, venimos hablando de volatilidad, vamos a seguir hablando de volatilidad. Es lo que pronosticas sin sacar, por supuesto, sin tener la bola de cristal. Hablábamos antes con Alejandro del tema de los sectores. Siempre hemos dicho, si sale Donald Trump, los sectores defensivos serán este y este. Si sale Kamala Harris, será el de salud. En fin, también ha habido mucha volatilidad y, por tanto, te pregunto si a día de hoy, en este momento, hay un sector defensivo, por así decirlo, para ti. Bueno, sector por historia, sector por tradición y sector de presente y futuro, el sector, digamos, en este caso de metales preciosos y sobre todo el oro cuando vienen grandes crisis financieras, ¿no? Pero si nos centramos en bolsa y en sectores tanto cíclicos como defensivos, yo soy partidario, si el mercado de nuevo viene la volatilidad, pues evidentemente un sector salud, que los beneficios siguen siendo bastante altos y con un buen rendimiento por dividendo, y un sector consumo básico y centrándonos, pues bueno, dentro de los subsectores, pues bueno, cuidado personal, bebidas y comidas, es decir, son subsectores que nos podrían ayudar a tener, digamos, un mínimo de volatilidad en la cartera, si se puede decir así, porque cuando la bolsa cae, casi todos los sectores caen, ¿no? Y si nos vamos a un poquito a algo más grave o más oscuro, digamos que una posible recesión que viniera en el largo plazo, pues evidentemente el sector estrella o el producto estrella para mí es el oro. Bueno, pues entonces vamos a estar pendientes de ello, porque sí, hablando de valores defensivos y de refugio, pues el oro es el protagonista y como tú lo dices, seguirá siendo. ¿O crees que haya algún cambio? Porque si comparamos cómo ha ido la gráfica del oro, cómo ha estado subiendo en el último periodo del año, pues podríamos tener otra situación, ¿no? Bueno, el oro, fijaros, os pongo gráfico del oro rápidamente, del futuro del oro, pongo secuencia semanal, comprimimos para ver la tendencia claramente alcista y fijaros como ahora mismo simplemente trazando una línea de tendencia básica, ¿de acuerdo? Que esto es lo más básico que existe en análisis técnico, vemos que no tiene ninguna secuencia que diga que va a venir un cambio de tendencia, es decir, tenemos mínimos crecientes claros, es decir, en todos los time frames, y aunque tenga un correctivo, un descanso, porque tener cuidado, tener siempre presente que el oro va muy correlacionado con el billete verde, ¿no? Y el billete verde, evidentemente, aunque sí lo tenemos ya en tendencia bajista, debe de respirar, el dólar debe respirar en cualquier momento, es decir, cualquier respiro del oro puede fabricar, cualquier respiro del billete verde, del dólar, puede fabricar la típica corrección lateral de unos cuantos meses, pero mi opinión es que el oro va a seguir batiendo máximos. Es decir, no le veo ahora mismo ninguna tormenta cerca al gráfico del oro para que se gire y cambie la tendencia primaria. Ahora sí, típico descanso que hacen todos los activos por oferta y demanda, es decir, cuando hay mucha sobrecompra, pues bueno, un descanso de varios meses podemos tener, pero los 3.500 los vamos a ver, inclusive 3.600 dólares, en este caso en el oro. Paco, te pregunto por Nvidia. La semana pasada presentaba resultados financieros, han sido excepcionales, brutales, pero sí que ha habido ahí alguna pérdida con el tema de las restricciones a China. Te pregunto, en términos de gráfica, ¿cuál va a ser la tendencia? ¿Va a seguir siendo la Nvidia, podríamos decir, del mercado? ¿Hay que entrar, hay que esperar? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues Nvidia los resultados han sido, pues bueno,
en línea con lo esperado, es decir, ha batido, digamos, las estimaciones y sobre todo el beneficio neto ha vuelto a crecer. Problema con China, bueno, tenemos ahí un exceso de algún chip, como es el H20, que le está dando algún problema, la venta y sobre todo las licencias en China después de los aranceles, y es lo que está haciendo un poco tener un poquito, digamos, una pequeña tormenta dentro de sus fundamentos, ¿no? Pero técnicamente se espera que el activo, en este caso la acción, siga con unos beneficios netos bastante importantes. Sí es cierto que los aranceles pueden mermar un poco las estimaciones de las casas de inversión. Hay numerosas casas de inversión y leí hace varias semanas que inclusive más de 10 que estimaban que en el segundo semestre las estimaciones de beneficios netos y de crecimiento iban a caer. Es posible, ¿de acuerdo? Si la guerra comercial, entre paréntesis, sigue, digamos, con dudas, ¿no? Yo soy partidario que la guerra comercial al final es la noticia, ¿de acuerdo? El mercado tiene que descansar porque tiene que descansar y en las próximas semanas, meses, pues veremos que llega a un acuerdo, será beneficioso tanto como para China como para Estados Unidos, y aquí en breve no habrá pasado nada y el mercado volverá a máximo, ¿no? Esa es mi idea, ¿de acuerdo? Pero si me preguntas directamente por Nvidia, pues bueno, yo técnicamente lo que veo es un proceso lateral de descanso, de una gran subida de 2 años, y si el mercado descansa, como yo he dicho en verano, que con el gráfico del SP500, es decir, si en verano descansa el mercado, pues Nvidia va a descansar, pero a medio o largo plazo mi opinión es que va a tirar máximos de nuevo, máximos históricos, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto que los que estamos acostumbrados a vivir en la bolsa, en el ecosistema este particular que es la bolsa, digamos que somos, digamos, una raza aparte de inversores, los que sobrevivimos en bolsa, sabemos que cuando llega el verano, los trimestres estivales, siempre viene alguna turbulencia, ¿de acuerdo? Entonces, va a venir la turbulencia en julio, va a venir en agosto, septiembre, como es lo normal, pues bueno, no tenemos bola de cristal, pero turbulencias en verano siempre vienen. Entonces, cualquier turbulencia que venga en los mercados financieros y sobre todo en las bolsas que están de nuevo cerca de máximos, puede hacer que Nvidia, evidentemente, rompa este último impulso, pero el crecimiento para mí de sus beneficios me da máximos históricos para largo plazo. Oye, Paco, te pregunto acerca de Tesla y las 7 magníficas, ¿verdad? Porque es donde Tesla se está haciendo una comparación bastante grande. Hemos visto que estuvo liderando pérdidas durante un año, su movimiento que ha tenido tan alcista y después en este 2025 todo lo que perdió más de un 40%. También vimos que Elon Musk pues estuvo muy apegado al gobierno. Ahorita se está distanciando. ¿Crees que esta retirada del gobierno y que se enfoque propiamente en Tesla puede hacer que la compañía se recupere? Porque es la que perdió más de las 7 magníficas. Bueno, sí es cierto que en las últimas semanas hemos visto que, bueno, el señor Elon Musk se ha retirado un poco del gobierno, ¿no? O eso nos quieren vender. Yo, evidentemente, siempre pensaré que la información privilegiada ellos la tienen. Evidentemente, el círculo cercano del señor Trump, el señor Elon Musk, va a seguir. Que se haya desvinculado del gobierno, pues bueno, puede ser una noticia para venderla, pero evidentemente sus contactos extremos e internos van a seguir, ¿de acuerdo? Y evidentemente a Tesla le hace falta los aranceles chinos de los coches de importación china para que ellos sigan sobreviviendo dentro del mercado interno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para mí la amistad seguirá porque al final ellos se han juntado, cuando se han juntado tienen muchos intereses propios entre ellos, ¿no? Pero si nos vamos al gráfico de Tesla, ¿de acuerdo? Que es un gráfico que todavía en secuencia alcista, y eso que tiene pérdidas y vende muchos menos coches, creo que aquí en Europa casi el 50% menos o el 40% menos, había leído, pero es un gráfico que técnicamente sigue con mínimos crecientes y los máximos son crecientes. Si nos vamos al terreno fundamental con prácticamente pérdidas en los últimos trimestres y sobre todo casi una pérdida de doble dígito en las ventas y en el beneficio neto del 2024, nos hacen ver un panorama un poco sombrío para el futuro, ¿no? Pero en Tesla se premia más la inteligencia artificial y los proyectos que tienen ahora mismo de inteligencia artificial, porque es un nicho de mercado que prácticamente nadie toca, ¿no? Entonces, proyectos como los robotaxis, ¿no? O los humanoides en el futuro, es un terreno que prácticamente nadie está tocando.
Y sobre todo Tesla seguramente con la IA lleva mucho terreno ya adelantado, ¿no? Aunque no hay un beneficio neto actual, porque todavía están en fases de prueba, pero yo creo que el mercado premia el sorprendente futuro que puede tener Tesla con sus descubrimientos de inteligencia artificial, porque está claro que si miramos sus beneficios, evidentemente sería un gráfico decreciente, no alcista, ¿de acuerdo? Entonces, existe una divergencia y esa divergencia para mí es la inteligencia artificial y sobre todo los proyectos que ya llevan avanzados. Bueno, pues con eso nos quedamos, Paco, con tu análisis detallado de lo que nos espera. Un junio, como tú decías, volátil. Los meses de verano, como tú ya nos comentabas, pues pueden sugerir algunas caídas, estaremos preparados. Pero bueno, la volatilidad que no deja de reinar y a ver con qué noticia, ¿no? Nos levantamos mañana, nos levantamos en los próximos días, porque aquí, de verdad, Paco, no paramos entre los aranceles, entre las tensiones comerciales, Donald Trump, en fin, tenemos información todos los días y prácticamente casi que de última hora. Paco, te agradezco tus comentarios, tu sabiduría de los mercados y gracias por dedicarnos este ratito. ¿Dónde te encontramos? Aquí vamos a poner las redes sociales para que todo el mundo te busque. Muy bien, pues nada, lo primero, un placer estar con vosotros de nuevo. Ha sido una labor bastante productiva para los mercados financieros, sobre todo para esa formación que necesitan los clientes de a pie, esa formación financiera que muchas veces no la encontramos, pero sí la encontramos con profesionales como ustedes. Y el mercado, pues en verano, resumiendo, nos va a sorprender. ¿Cuál es la noticia? Pues seguramente nadie la sabe, pero que nos va a sorprender, seguramente el mercado nos sorprenderá en verano y vendrá la típica subida de volatilidad que todos sabemos que viene en los meses estivales. Por mi parte, nada, buenas tardes y un placer estar con vosotros desde aquí, desde España. Muchas gracias, Paco. Y bueno, que el mes de junio nos sorprenda como nos sorprendió el mes de mayo. Así es que de cualquier manera vamos a estar pendientes y esperamos que puedas estar aquí de regreso con nosotros próximamente para que lo sigamos analizando este mes de junio. Muy bien. Y lean El inversor de gráficos de Paco Pérez, su nuevo libro. Gracias, Paco. Hasta la próxima. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida, tenemos un montón de noticias, un montón de temas, libreta financiera de Alejandro, en fin, muchas cosas más. No se vayan, regresamos ya hasta ahora.